Uno de los retos más importantes que tiene el sistema fiscal dominicano, las finanzas públicas, es ver de qué manera el problema que se creó con la crisis bancaria del 2003 y el 2004, cuando el gobierno tomó la decisión de salir al rescate de los depositantes de bancos que quebraron primordialmente por malas prácticas bancarias de los ejecutivos de dichos bancos, es ver qué se puede hacer para tratar de desacelerar el crecimiento de la deuda del Banco Central, que es la deuda representada fundamentalmente por certificados financieros del Banco Central, depósitos remunerados en el Banco Central y otros depósitos remunerados. Cuando uno suma, estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos. En la actualidad se proyecta que eso va a terminar en cerca de 14.9% del PIB. O sea, cuando hablamos de que Dominicana tiene una deuda pública de 50% del PIB, de ese 50%, prácticamente un 30%, o sea, 15%, 15 puntos porcentuales, es deuda interna del Banco Central. La deuda externa del banco ha ido cayendo significativamente. Esa es una deuda que aumenta fundamentalmente cuando hay acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o cuando el Banco Central se endeuda con algunos bancos centroamericanos para tratar de apuntalar los niveles de reserva. Pero la realidad es que cuando uno examina lo que sucedió en el país en el 2003 y 2004, que se tomó esta decisión de rescatar a los depositantes, mucha gente dice que ahí se produjo el pecado original con la decisión de rescatar. Particularmente yo no creo que el problema del rescate de los depositantes constituye en sí el pecado original, sino la forma como se rescató. República Dominicana adoptó un modelo de rescate realmente traumático, absurdo. Una gran parte de los depósitos se pagaron en efectivo. Eso fue a pesar de que los asesores del Banco Central recomendaron que no se pagara así, que se pagara con certificados financieros a 5, 10 y 15 años y con tasas relativamente más bajas que la que pagaba el Baninter en aquel momento, porque era una forma de mandar una señal de que los depositantes tenían que tomar un hit, parte de algún costo por ese amor hacia el riesgo que evidenciaron cuando disfrutaban de tasa de interés del 36% en el Baninter, cuando otros bancos máximo pagaban 24%. Entonces lo que se planteó fue que se pagara con certificados de 5, 10, 15 años con una tasa máxima de 18%, los de más largo plazo. Pero no, se pensó que si se tomaba esa decisión se iba a producir una hecatombe en todo el sistema financiero porque se iba a dar una señal peligrosa. Particularmente nunca entendí cuál era el peligro de esa medida. Yo creo que esa hubiese sido la decisión correcta que se debía adoptar en ese momento, pero las autoridades del Banco Central y la Junta Monetaria se fueron por un modelo de salvataje desenfrenado, sin precedentes, que desencadenó en lo que resultaba a todas luces previsible, lo que los mismos asesores del Banco Central le pronosticaron que iba a suceder, que el tipo de cambio se iba a multiplicar por 2 y que la inflación iba a superar el 100%. Efectivamente, así sucedió. Entonces, cuando el Fondo Monetario entra y se da cuenta de lo que había hecho el Banco Central, dice, bueno, ahora ustedes están en un dilema muy serio porque van a tener que pagar unas tasas de interés nominales muy altas para tratar de recoger ese dinero hacia atrás. Todo eso que emitieron lo van a tener que recoger hacia atrás. Eso era lo que los que planteamos pagar con certificado queríamos evitar. No lanzar dinero para después recogerlo en medio de una hecatombe inflacionaria y devaluatoria. Todo el que tuviese 2 dedos de conocimiento de macro y monetaria se daba cuenta que la idea del salvataje pagando en efectivo era simplemente una tontería, un disparate, fruto de personas que no entendían nada de macro, no habían estudiado nunca macroeconomía
y se fueron con esa decisión. Y eso fue lo que acabó con la administración del presidente Hipólito Mejía, que durante sus 2 primeros años acumuló un respaldo significativo en la sociedad dominicana, que se vino todo abajo cuando vino la hecatombe inflacionaria y devaluatoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el Banco Central empezó a emitir deuda a tasas muy altas. Eso empezó en la administración del presidente Hipólito Mejía, y cuando viene el cambio de gobierno, que regresa el presidente Leonel Fernández y que el nuevo gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, asume, se mantiene esa política de seguir recogiendo todo ese excedente de liquidez. Incluso se recogió mucho más de lo que era necesario, y por eso la deuda del Banco Central creció más. ¿Por qué decimos que se recogió más dinero del necesario? Bueno, porque las autoridades del Banco Central se dieron a la tarea de apreciar el peso dominicano a unos niveles asombrosamente bajos. O sea, teníamos un tipo de cambio que ya se había estabilizado 41, 42, y en base quizás a un modelo de machismo cambiario, las autoridades del banco lo bajaron a 27, 28. Quebraron una gran parte del sector de zona franca con la apreciación de la moneda, principalmente el sector del ámbito textil, que enfrentaba la finalización del acuerdo de multifibra, que sin lugar a duda eran 2 efectos negativos contra el sector, que era imposible de que el sector lo pudiese enfrentar simultáneamente. Países como Honduras, Nicaragua, Guatemala no sufrieron tanto en el ámbito textil, porque aunque vieron el fin del acuerdo de multifibra, no tuvieron la apreciación salvaje y absurda y traumática del peso dominicano que patrocinó el Banco Central. El banco planteó después, con una ley de recapitalización del banco, que con pequeños aportes del gobierno central, ese problema de la deuda que se fue acumulando se iba a resolver. Y se plantearon unos esquemas de aportes anuales de 0.5, 0.6, 0.7% del PIB, hasta que llegaba en el 2016 a 1.4% del PIB. Y después comenzaba a bajar hasta estabilizarse permanentemente en 1% del PIB. O sea, ese era lo que el Banco Central había estimado con su programa de recapitalización. Cuando se pasa un balance al día de hoy, la realidad es que la deuda en el 2004 había terminado en 11.5% del PIB, hoy día está en 14.9% del PIB. El banco puede argumentar y señalar, miren, pero recuerden también que en los últimos años el gobierno no ha estado haciendo los aportes a la velocidad que hay que hacer, y aparte de eso hemos bajado la tasa de contribución a 0.7% del PIB. El problema central es que un banco central que al mismo tiempo tiene que manejar una deuda y por el otro lado quiere hacer política cambiaria de control del tipo de cambio, puede caer en la tentación de dar más prioridad al manejo cambiario que al desmonte de la deuda. Y por eso uno ha visto años donde la deuda ha estado aumentando incluso por encima de las necesidades de lo que hubiese requerido el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, es que no es posible reducir la deuda del Banco Central. Hemos visto el Banco Central que hace publicaciones, en varias ocasiones ha hecho publicaciones y se autocongratula por el éxito de la política de manejo de la deuda del Banco Central, entiende que lo ha hecho muy bien, el propio banco dice que ellos lo han hecho muy bien. Yo realmente no entiendo, me desconcierta ver que un Banco Central diga que después de 10 años de una ley de recapitalización, que diga que lo está haciendo bien cuando la deuda ahora es mayor que antes como porcentaje del PIB. No en valor monetario, porque es normal que en valor monetario pueda aumentar. Pero como porcentaje del PIB, en un PIB que crece alocada y aceleradamente también calculado por el propio banco, que esa deuda esté creciendo como lo ha hecho, es una señal peligrosa. Es una señal que revela claramente que el banco no sabe cómo manejar esa deuda. Lo digo aquí con mucha responsabilidad. Para mí realmente ellos no saben cómo manejarla, no saben cómo hacerlo porque
se le hace muy difícil. Cuando usted quiere controlar el tipo de cambio por un lado y hacer política monetaria con esa deuda por el otro, hay problemas. Y por eso hemos planteado que el país piense en la posibilidad de utilizar otros modelos alternativos para enfrentar esto. Hay un modelo que siguió México cuando tuvo su crisis bancaria en el 94-95. Se generó una deuda grande, 11.6% del PIB. Bueno, ellos lo que tomaron la decisión, una vez se generó la deuda, la pasaron a un instituto que se creó bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda, el IPAP. Tomaron la deuda y ya como ese instituto debajo del Ministerio de Hacienda no tiene nada que ver con el tipo de cambio, ni con política monetaria, sino con la administración de esa deuda, se llegó a un acuerdo con el gobierno donde se le dijo, mire, el costo real de esta deuda anualmente va a ser esto, usted me transfiere esto todos los años, el costo real. Se llegó a ese acuerdo, el gobierno ha cumplido al pie de la letra con lo pautado, los aportes han oscilado entre 0.06% del PIB y 0.54% del PIB han sido los niveles más altos de aporte que se han hecho. Y ya la deuda hoy día está en 4.16% del PIB, o sea, de 11.6 ha bajado a 4.16% del PIB. Para mí los mexicanos han tenido un logro, porque han logrado reducirla. Pero no sé cómo podría yo catalogar al Banco Central nuestro cuando dice que también tiene un logro llevándola de 11.5 a 14.9. Yo realmente no lo entiendo. Y hay otro punto aquí que es importante resaltar. Primero, el tema del pecado original. El banco dice que el pecado original fue el salvamento alocado de los depositantes. Yo creo que antes de eso hubo otro pecado, quizás más importante, y es un tema interesante para los historiadores, para los jóvenes dominicanos que tienen que hacer tesis, que yo no sé si se hacen en licenciatura, pero en mis tiempos se hacía tesis sobre temas económicos del país. Sería muy interesante analizar cómo era el proceso de toma de decisiones de la Junta Monetaria y de las autoridades del Banco Central cuando se decidía entregar a un grupo o a una persona o a un empresario un permiso, una licencia para tener un banco. Porque una de las cosas más extrañas en el caso dominicano es que aquí se le dio bancos a empresarios que ellos mismos han reconocido en libros que han escrito, etcétera, en entrevistas, que ellos no sabían nada de eso, pero le dieron bancos. No solo que le dieron bancos, a uno le permitieron que comprara al banco extranjero más grande que había en el país, que era el Royal Bank. Y eso lo autorizó la Junta Monetaria. Y hay textos de la actual gobernación del Banco Central alabando el manejo que esta gente hizo de esas instituciones. Al poco tiempo esas instituciones colapsaron y entonces en vez de venderle el Bancomercio, por ejemplo, a un banco como el Citibank, que en un momento estuvo interesado, no, se lo vendieron a un banco pequeñito como el Baninter, que según se reveló después ya venía con el problema del banco vampiro dentro de un banco en la noche, un banco de día, con estados paralelos, y a ese fue que le entregaron el Banco del Comercio. Entonces yo creo que sería importante analizar ese pecado original de quiénes fueron las autoridades de la Junta Monetaria y de la Gobernación del Banco Central que tomaron esas decisiones que después crearon las condiciones para el colapso del sistema bancario dominicano, o sea, que dio a raíz la crisis que enfrentamos. Porque es que el negocio del banco no es lo mismo que el negocio de cualquier empresa, porque es que un empresario, cuando maneja sus estados financieros y es su capital, piensa que ese es un dinero de él y lo percibe, y cuando lo maneja su empresa, él está regando su capital. El problema es que cuando usted importa a un empresario del sector comercio, del sector industrial o del sector seguro y lo mete en la banca, a veces se confunden y ellos piensan que el dinero de los depositantes también es de ellos. Y empiezan a jugar con ese dinero y a hacer locura y a hacer inversiones locas y a dar ayudas, etc.
Bueno, eso fue lo que pasó en Dominicana. Entonces, mucha gente dice que los culpables fueron esos empresarios. Yo pienso que los verdaderos responsables fueron los políticos y los tecnócratas y miembros de la Junta Monetaria del Banco Central que le dieron a empresarios que no sabían un carajo de banca, le dieron a manejar los bancos más grandes del país. Entonces, ese sí es el verdadero pecado original y es donde deberían los cirujanos de la economía sentarse a analizar cómo fue ese proceso de toma de decisiones, si fue un proceso transparente, si fue un proceso honesto, si hubo sobornos o no hubo sobornos para que se tomaran esas decisiones. Porque son decisiones realmente inexplicables. Si usted me dice a mí que un banco como Bancomercio, yo tengo dos ofertas, o de Baninter o de Citibank, que me lo quiere comprar, a mí no me pregunte, porque se cae de la mata, ¿a quién yo se lo voy a vender? Si yo quiero tener un sistema bancario realmente solvente, estable y mucho más capitalizado. Estaba claro que Citibank era la mejor opción. ¿Qué pasó ahí? Nadie lo ha podido explicar. Entonces yo creo que ese es un tema que se debe profundizar. El otro es un tema todavía más delicado. Si usted se mete en el Banco de Inglaterra, si usted se mete en el Banco de la Reserva Federal, si usted se mete en todos y cada uno de los bancos centrales europeos, si se mete en el Banco Central Europeo, usted va a encontrar en la partida de ingresos y gastos, principalmente en la columna de ingresos, una partida que se llama ingresos del señoriaje, que son unos ingresos que reciben los bancos centrales y que se lo pasan a la tesorería de los gobiernos. Es simplemente el valor intrínseco que saca un gobierno por tener el poder de acuñación. Eso viene desde la Edad Media. Y usted lo ve en el Banco de la Reserva Federal, ahí asentado, 90 mil millones de dólares. El Banco de Inglaterra incluso tiene, el banco está dividido en dos partes, la parte de emisión y la parte de la que es operación de política monetaria. Y ese dinero va al tesoro. Y ahora que las tasas están comenzando a subir, aumenta eso. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que cuando un banco central tiene el derecho a imprimir papel moneda, ese papel moneda tiene un valor intrínseco de adquisición, que a su vez cuando usted lo contrata con el costo, ese valor que usted emite, si usted compra un título de deuda pública y eso le remunera un interés, ese interés usted tiene que imputarlo como un ingreso y usted se lo devuelve al gobierno. Lo otro es que el gobierno, es muy sencillo, el gobierno emite el título de deuda, usted le da el dinero al gobierno y usted va a recibir un interés como Banco Central. Es lo mismo. Entonces, ¿cuánto ha sido eso en República Dominicana? Miren, del 2003 al 2016, 162 mil millones de pesos. Ese ha sido los ingresos del señoriaje. Y usted dirá, pero yo nunca he visto al gobernador del Banco Central ni a la Junta Monetaria hablar de eso. No, ellos no hablan de eso. ¿Por qué? Porque ellos no registran ese ingreso. Es un ingreso oculto que el banco se lo traga, con lo cual cubre mucho de sus gastos. Y entonces le presenta al gobierno una factura de deuda y de déficit que no es verdad. Ese dato que el Banco Central le entrega al gobierno y que se lo entrega a Hacienda todos los meses de mayo, ese dato es incorrecto porque le falta una partida importante que son los ingresos del señoriaje. Cuando ellos dicen que el déficit cuasi fiscal es 45 mil millones, no es así. Usted tiene que restar algo que usted no está declarando, los ingresos del señoriaje que le pertenecen al Ministerio de Hacienda que hoy preside Donald Guerrero. Ese dinero hay que buscarlo. Cuando usted computa ese dinero más los aportes que ha dado el gobierno al Banco Central para la recapitalización, del 2007 al 2015 se han dado 236 mil millones de pesos. Eso equivale a 1.2% del PIB de aporte promedio anual. ¿Cómo es posible que recibiendo usted aporte por vía de la capitalización y por vía del señoriaje que usted ha retenido de 1.2% del PIB, usted haya permitido que la deuda haya aumentado, la deuda del Banco Central? Ese es uno de los casos o de los episodios de bancos centrales del mundo
que se podría decir que es uno de los puntos más débiles en términos de el ejercicio que se ha hecho de manejo monetario, porque haber acumulado esa deuda, teniendo ese aporte extraordinario, eso no hay forma de explicarlo. Solamente que usted se haya obsesionado con el tipo de cambio o que usted tenga intereses de estar colocando continuamente deuda por alguna razón que uno no entiende, que solo el Banco Central quizá puede entender, si es que hay algún beneficio que generan esas colocaciones y que no se ven, cosas que no se ven. Entonces yo pienso que este tema hay que abordarlo con responsabilidad. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿hay voluntad política para hacerlo? No, mire, para hacer esto, usted necesita tener mucho coraje en el gobierno. Gente con calificación y con voluntad política para hacer esto. Esa deuda hay que sacarla lo antes posible del Banco Central. Mientras eso siga en el Banco Central, y fíjese que el Banco Central lo defiende, no, déjeme esta deuda aquí, eso sería un desastre mandarlo para Hacienda. Claro que sería un desastre, porque a usted se le va a acabar el juego de estar haciendo colocaciones de certificados financieros especiales a diferentes 2 o 3 o 4 agentes del mercado, que es algo vox populi en el sistema financiero dominicano. Entonces yo pienso que cuando esto se analice a fondo, los pecados originales, qué es lo que hay detrás del manejo de la deuda en el Banco Central, se van a caer muchos santos de altares. Entonces, tratemos de ver lecciones de América Latina exitosas y no sigamos con esto porque, óyeme, es difícil tumbar el déficit del sector público consolidado cuando tú tienes un cuasi fiscal todos los años de 1.4, 1.5. O sea, la calificación de riesgo de inversión ha mejorado, no por lo que dice el Banco Central, de que ha hecho un manejo exitoso de la deuda del Banco Central. No es por eso, es porque el gobierno ha logrado bajar su déficit, la parte que es de él, de cerca de 7% en el 2012, a 2.3% el año pasado. Es por eso. No porque el Banco Central ha reducido su déficit y su deuda. Al contrario, eso sigue siendo un factor de descrédito y de falta de credibilidad en la política pública del país y de enorme incapacidad, porque es de los pocos países de la región que no ha logrado resolver este problema. Claro, porque está entregado el caso a un Banco Central que tiene múltiples objetivos macros y más delicado aún, microeconómicos. Vamos a una pausa.